Vamos a recibir un experto en esta materia, un hombre que ha luchado mucho por esta herramienta. Ha luchado mucho por la participación ciudadana en el Poder Judicial. Que es el doctor Miguel Ángel Cuyen, que ya lo tenemos en comunicación. Doctor, gracias por atendernos a esta hora. Lo saludamos desde aquí, desde Vorterix Litoral. Néstor Bellini y Marcelo Medina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Néstor, hola Marcelo, ¿cómo les va? Bien, bien, un gusto saludarte, Mochi. Para mí también, bueno, Néstor, digo, sí, Marcelo. Te convocamos para escuchar tu opinión como una persona que ha luchado muchísimo para que esta herramienta de juicio por jurado sea una realidad en el sistema judicial de Entre Ríos. Y bueno, ayer hubo como un pequeño paso atrás, podría considerarse, por lo menos así lo entiendo yo, con la media sanción en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley de juicio por jurados. ¿Cuál es tu opinión? Primero como integrante del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía y después, si querés, como operador del derecho en una opinión personal tuya. Sí, Néstor, nosotros desde el Instituto precisamente no solo tratamos de explicar el retroceso que implica si se llega a convalidar, ¿no?, esta sanción de la limitación del acceso a la justicia a la ciudadanía como jurados populares, es decir, que es una postura que tenemos ya fijada institucionalmente. Seguramente en estas horas estaremos sacando algún comunicado. Hemos visto con mucho agrado también que gente que no pensábamos se ha pronunciado en este sentido, en el sentido de cómo implica un retroceso enorme al poder que se le había dado a la ciudadanía, que se le había respetado esta posibilidad de integrar nada menos que el estamento que hace 200 años nadie puede integrar, porque los otros son electivos y uno puede incluso hasta postularse en algún cargo, pero en la ciudadanía estaba totalmente alejado y bueno, desgraciadamente se ha vuelto a restringir, y creo que con un argumento bastante pueril, que tiene que ver con cuestiones netamente presupuestarias, y en lugar de tratar de resolverlo, lo limitan. Es decir, que me parece una cuestión bastante llamativa. Y en lo personal, sí, muy preocupado, porque es decir, es cierto que los logros que se van haciendo para poder democratizar más nuestra vida en sociedad y nuestra intervención como ciudadanos en el manejo de las cosas públicas, en las distintas funciones, ejecutiva, legislativo, judicial, que tiene el gobierno, es lógico que tenga avances y retrocesos. Pero es preocupante cuando estos avances o retrocesos son seguidos por la propia legislatura. Es decir, es normal que haya... Yo escuchaba hoy la radio de ustedes y ustedes comentaban que dentro de la provincia hay voces a favor y voces en contra, y eso está muy bien porque eso enriquece el debate. Enriquece. Porque nadie tiene una verdad absoluta ni tiene por qué pensar que sus ideas son las únicas válidas. Pero cuando esto viene acompañado específicamente de la legislatura que representa al pueblo y sacan una herramienta que limita la participación del propio pueblo, y eso ya es grave, ya no es una opinión, sino que es prácticamente una traición, lo digo en términos... Se entiende, coloquial. Exacto, una manera coloquial, a quienes lo pusieron ahí. Desgraciadamente no habrá que seguir militando la idea de por qué es necesario un jurado popular para atender las cuestiones criminales en principio, y luego espero que esto se amplíe a todo el resto, porque nosotros debemos en el fondo seguir con la idea y sostener la idea que somos un pueblo que está capacitado para entender de estas cosas, porque lo que subyace en el fondo siempre cuando se limita el poder del ciudadano es una idea de que el ciudadano no está capacitado para determinadas cuestiones. Y ahora será esto, mañana podrán decir tranquilamente el voto calificado, hay gente que no está capacitada para votar, y otro día dirán hay gente que no puede hacer esto, y bueno, si se van limitando cada vez más las actividades ciudadanas, y bueno, feo el estado en que nos toque vivir, ojalá que no lleguemos, ¿no? Claro, porque, pero bueno, esa es mi opinión personal.
Respecto de lo que señalaba recién de esta aludida o presunta incapacidad del pueblo de juzgar a sus pares y arribar a veredictos justos, uno recuerda un poco los argumentos que desarrollaron cuando este proyecto se comenzó a discutir en comisiones, en la que altas autoridades judiciales esbozaron que, por ejemplo, en los delitos de índole sexual, el pueblo no tendría las lecturas necesarias como para poder encarar este tipo de delito y arribar a un veredicto justo. Y la verdad que uno, viendo las resoluciones, las sentencias de tribunales técnicos, de jueces con larga trayectoria, que también dejan muchísimas dudas, no habría esa diferencia o esa incapacidad del pueblo de juzgar a sus pares en este tipo de delito tan complicado de abordar, ¿no? Tal vez no entienden en calificación legal, pero lo que tiene que ver con hecho y prueba, el pueblo tiene una capacidad especial para poder abordar ese tipo de cosas. Respecto de esos fundamentos, de esos argumentos, ¿qué opinión tiene usted o qué opinión hay en el foro? Yo te voy a hablar por mí, no quiero involucrar a nadie. Pero la primer, estuviste muy bien en la pregunta, aparte es justamente el eje central de lo que significa el jurado popular. La pregunta sería inversa: ¿por qué un juez técnico tendría la capacidad de juzgar un hecho que ocurrió en un barrio humilde de la ciudad de Paraná y los propios vecinos de ese barrio no pueden estar capacitados? Claro. Una persona que vive, y lo digo con todo respeto, que se lo tiene merecido, en una posición acomodada, con un nivel de vida y con problemática que no tiene nada que ver con lo que van a juzgar, va a estar más capacitado que quien sí está viviendo esa problemática. Pero alguien que me lo explique racionalmente, yo de verdad lo acepto. Pero acá nos están juzgando personas que están alejadísimos de la problemática que están mirando, y que además de estar alejadísimos en lo territorial, si quiere, para ser coloquial de vuelta, están alejadísimos en lo intelectual. Claro. Nosotros tenemos fallos que citan autores alemanes que hablan sobre una realidad totalmente distinta a la que vivimos en Argentina, en Latinoamérica, que tenemos otro tipo de concepción, otro tipo de cultura, otro tipo de trayectoria histórica, otro tipo de tradiciones filosóficas distintas. Totalmente. Y sin embargo, dicen que ellos están más capacitados que el ciudadano común. Si me dan una razón plausible, bueno, la debatiremos, pero decirlo por no, porque yo pasé por una facultad, eso me hace, me da ciertas herramientas para poder fallar mejor en un choque de auto, en un abuso sexual. ¿Qué tiene que ver la formación que uno tenga para saber si una persona cometió un abuso o no cometió un abuso? Yo diría, por el contrario, que está mucho más capacitado aquellos sujetos que en la vida cotidiana, esta es una problemática que ojalá no les toque, pero que les ha tocado al vecino, que conocen, que saben cuáles son las herramientas culturales con las que cuentan la víctima y el victimario, los pueden juzgar desde otra óptica. De hecho, Néstor, vos tocaste el tema del abuso sexual, que es uno de los temas más amplios en esta problemática, pero es uno de los temas que los abogados reivindicamos como el gran cambio de paradigma que se empezó a dar. Uno, cuando va a un jurado popular con temas de abuso, va con muchísimo más tranquilidad que cuando va a un juez técnico, porque sabe que al menos te van a escuchar. No significa esto que se salgan absoluciones o condenas, pero al menos te escuchan y se generan debates, y son 12 personas que debaten sobre lo que uno plantea. Sí. Realmente ha cambiado muchísimo, al menos en el Instituto de Derecho Penal, que es donde nosotros nos movemos y hemos recogido la opinión de todos quienes hacemos derecho penal y estamos en el instituto. Hay mucho más gente que hace derecho penal y que no está en el instituto, y no desconocemos muchos de ellos qué opinión tienen, pero los que estamos ahí hemos reivindicado, ya no desde la teoría como lo hacíamos antes de que tuviésemos la ley, sino desde los resultados prácticos, la verdadera revolución que significa, para bien, ¿no?,
la irrupción del jurado popular y de la ciudadanía decidiendo sobre cuestiones que le son inherentes a la ciudadanía. Realmente ha sido una experiencia de hasta ahora magistral. Sí, plagada de inconvenientes, lo mismo que los tiene los juicios el servicio de técnicos, justicia claro. técnico, exactamente, pero con muchísimo más garantías y con muchísimo más aceptación. No hay más pensamiento, no he visto, no se ha escuchado, ni acá, ni en ninguna de las provincias, y sobre todo Buenos Aires, que es la gran caja de resonancia, esos cuestionamientos a los fallos del juicio popular. De los jurados técnicos, claro, de los jurados técnicos. Gente encadenada en tribunales no hay más. Cuando hay fallo se acepta porque se sabe que es absolutamente transparente y horizontal la decisión. Vos mencionabas hoy, Néstor, respecto de la irrecurribilidad del fallo cuando se trata de una absolución, y ahí te quiero hacer una pequeña corrección, porque hiciste un análisis correctísimo de la ley. En muy pocos casos, salvo que haya dolo, que se demuestre que hay algún tipo de delito en la deliberación o de corrupción en alguno de los jurados, se puede pelear por la anulabilidad del veredicto. Del veredicto. Lo que está haciendo la Fiscalía no es que se está valiendo de ese artículo, Lo que está haciendo la Fiscalía para sostener la recurribilidad de la absolución, exacto, es ir por otro carril, sin entrar a discutir sobre la honorabilidad de los jurados. Dicen y sostienen que se debe recurrir porque genera un agravio que esa persona que ya fue juzgada por un jurado popular, si le ha cerrado la posibilidad cierta a la Fiscalía de poder seguir investigando o de poder pelear por su culpabilidad. En cambio, a la persona que puede ser culpable se le da la posibilidad de que tenga una doble instancia, es decir, que la sentencia sea recurrida. Es casi una cuestión que va por ese andarivel, no por el andarivel que establece la norma. La integridad, claro, no lo que dice la norma, y no se discute la integridad de los jurados populares. Eso te lo quería aclarar. Bien, no, buenísimo. Pero bueno. También estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Cuyen. Él es un abogado penalista muy reconocido de la ciudad de Paraná, también es integrante del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y de este diálogo y a partir de la inversión de la pregunta que realizó, que nos aclaró muchísimo más con su exposición lo complejo de este debate, a mí también se me ocurrió otra pregunta, ¿no?, respecto de esta supuesta incapacidad del pueblo de juzgar determinados hechos, digamos, por debajo de las que tienen o tendrían jueces, magistrados y abogados. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿cuál es la capacidad o los posgrados o lo que sea necesario que se demande para estos casos de los legisladores para resolver de la manera que resolvieron? Porque yo no los veo exhibiendo posgrados en delitos contra la integridad sexual, en tareas de investigación o en el debate de hecho y prueba. También, a partir de la aclaración que nos hizo, doctor, le agradezco, me surgió otra pregunta, y se la pregunto a usted también. Sé que es una pregunta retórica y difícil de contestar, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Pero es que lo llevas a una... estuviste muy bien en esto porque lo llevas a una paradoja. Quienes no... Ahora, los legisladores que por ahí no conocen de derecho, ni son abogados, ni están resolviendo que para atender cuestiones que tengan que ver con causas penales se debe ser abogado. Pero si vos estás resolviendo eso y sin tener esa capacitación, esa es la gran paradoja que estás planteando y es muy buena. La verdad es que los legisladores no necesitan ser abogados. Es más, sería horrible una legislatura formada solo por abogados, porque me parece que va en contra de lo que es la soberanía popular. Le hago un aporte. Nosotros tenemos que ser ciudadanos. Le hago un aporte. No importa cuál sea
Sí, perdón. Le hago un aporte de una persona que usted tuvo en muy alta estima, el doctor Mario Juliano, que recuerdo que en una charla que dio aquí en Paraná, dijo que los abogados tenían mucho que ver, mucha responsabilidad en el diseño institucional de nuestro país, y que, bueno, que merecía también ser observado. Él lo decía como juez, como abogado y como un hombre comprometido con un servicio de justicia con una calidad institucional mejor. Así que es pertinente, ¿no?, la pregunta o la observación. Coincido plenamente con las palabras del querido Mario Juliano, recordadísimo juez y amigo personal, que dejó una gran huella y que nos planteaba estas cosas precisamente. Nos planteaba cómo puede ser, o lo planteábamos en charlas o en debates, cómo puede ser que para cumplir con la misión de fallar, uno tenga que hacer una sentencia de 300 hojas dirigida a una persona que apenas sabe leer y escribir y le habla en latín. ¿Qué puede entender ese sujeto de lo que se lo está terminando por condenar? ¿Cómo puede ser que nosotros inventemos categorías? Porque casi siempre, diría, o siempre, para no prefiero pecar por exagerado, siempre todos esos inventos que hacemos son para condenar. Muy pocas veces son para tratar de sostener las garantías. Exactamente. Y que tampoco se entiende, desgraciadamente, ¿no? Muchos de los jueces técnicos tan capacitados que tenemos, porque realmente están muy capacitados, diría que ya hay un defecto por alta capacitación. Nunca tampoco se han puesto, salvo honrosísimas excepciones, ¿no? Por supuesto, hay que destacarlo, a hablar de las garantías como garantías, más allá de que sea un conjunto de párrafos insertos en la Constitución, lo que implica una garantía, la lucha que hay detrás de cada una de esas palabras que se ponen, la lucha enorme que existe civilizatoriamente para lograr que un sujeto sea juzgado por sus pares. Esto se zanjó con sangre hace mucho tiempo, Claro. no estoy de revuelta, pero esto fueron logros que se zanjaron con muchas, y ríos de sangre, ríos de sangre. Entonces, menospreciarlas o tomarlas banalmente o tratar de realizar una interpretación netamente literal sin entender cuál es el significado real que tiene, trata de la democratización de una justicia y que permite el acceso a los ciudadanos a la función judicial que les ha estado vedada hace más de 200 años. Si no entendemos eso, difícilmente podamos tener una justicia realmente eficaz. Doctor Cuyen, un placer escucharlo, muchísimas gracias por habernos atendido. Marcelo y Néstor, mil gracias y disculpen las desprolijidades por el chitsimi. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario. Era el doctor Miguel Cuyen, abogado, hablaba en representación del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos acerca de esta media sanción que recibió en diputados. Tiene que ser tratada en el Senado, se pueden escuchar otras voces, esto no quiere decir que la ley haya sido aprobada, tiene media sanción, claro. Hay que esperar que se discuta en el Senado. Esperemos que se discuta, porque a veces pasan los trámites muy rápido y es bueno que los proyectos se debatan. Marcelo, esto que señala es nodal. Para cuando se empezó a discutir este proyecto en la legislatura, el error, las instituciones y el organismo que la propiciaron, que participaron fuertemente en los debates, no fueron convocados, tuvieron que pedirle por nota a las presidencias de ambas cámaras para que se les dé participación y se los convoque, porque solamente habían convocado a los popes del Poder Judicial, a un par de especialistas en no se sabe bien qué, pero a las personas, a los abogados, a los profesionales que debatieron esta ley, que se nutrieron de otras legislaciones para sacar la mejor ley de juicio por jurado, no habían sido convocados. Y eso creo que es un dato que habla de una legislatura que está alejada. Si el Poder Judicial vive en una nube, la legislatura alquila la nube de al lado.